Cuando vi a mi esposo hojeando mi teléfono, mi corazón se detuvo. No era el miedo a ser descubierta lo que me paralizaba, sino la certeza de que él encontraría esos mensajes. Aquellos que había olvidado borrar. Intenté arrebatarle el teléfono de las manos, pero él lo retiró con rapidez y siguió leyendo. Observaba su rostro cambiar mientras recorría línea por línea, y sentía como mi vida se desmoronaba en cuestión de segundos. Sí, ahora él descubriría la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas, y yo sabía que en cualquier momento llegaría el mensaje que destrozaría mi vida. Ese mensaje que todo lo explicaría y pondría un punto final. O por el contrario, lo confundiría aún más. De repente mi teléfono vibró en sus manos, y apareció una nueva notificación. Vi cómo su rostro palideció al leer el nombre del remitente. Mi esposo se detuvo. No parpadeaba. Yo mordí la parte interna de mi mejilla, un viejo hábito cuando me pongo nerviosa. Mi ansiedad se mezclaba con el miedo, dándome cuenta de lo que había hecho. Su respiración se aceleró, y podía oírla a pesar de los 2 metros que nos separaban. Era precisamente esto lo que más temía. Porque hace 3 meses cometí un error, ese error que cambiaría todo para siempre, y ahora no sabía qué hacer, pero permítanme contarles cómo fue todo en realidad. Antes de contarles el secreto que tanto tiempo intenté ocultar, escriban en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo y también respondan a la siguiente pregunta. ¿Alguna vez han tenido un secreto que trataron de esconder con todas sus fuerzas, pero al final no lo lograron? Mi nombre es Elisa, y aunque siempre me consideré una mujer equilibrada y madura, no puedo evitar reconocer que en este momento de mi vida, me siento completamente desbordada. Llevo más de 25 años casada con Javier, un hombre al que aún quiero, pero que en alguna parte de mi corazón, ya no reconozco del todo. Es extraño cómo el tiempo puede robarte la esencia de las cosas, y cómo, con cada año que pasa, se apaga un poco más la chispa que alguna vez encendió nuestra relación. Javier y yo compartimos una vida cómoda, predecible. La rutina nos abrazó lentamente y con el paso de los años, nuestros encuentros pasaron de ser pasionales a ser meras formalidades. Yo sin quererlo me fui apagando poco a poco. No es que mi marido haya cambiado o que nuestra relación fuera infeliz, pero algo se rompió en el proceso. Con los años el contacto físico se hizo cada vez más raro, las palabras de cariño más distantes, y lo que antes eran conversaciones profundas, ahora se convirtieron en intercambios de frases mecánicas y previsibles. Lo peor es que al mirarnos parecía que ambos sabíamos que algo faltaba, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a abordar el tema de frente. Yo sabía que mi vida emocional se había reducido a una simple sombra de lo que alguna vez fue, y lo peor de todo es que ni siquiera me atreví a cuestionarlo. Fue entonces cuando conocí a Marcos, el sobrino de Javier. Él es fotógrafo y aunque siempre había estado en nuestra vida, por alguna razón, nuestra relación había sido hasta ese momento bastante superficial. Recuerdo cómo comenzó a frecuentar más nuestra casa después de que su carrera despegó. Siempre había sido simpático y educado, pero nunca había sentido la necesidad de involucrarme más en su vida. Sin embargo, todo cambió cuando él me pidió que fuera su modelo para una sesión de fotos. Al principio me sentí incómoda, como si algo estuviera fuera de lugar. Nunca había sido el tipo de mujer que se dejaba fotografiar de manera tan íntima. Pero a medida que las horas pasaban, comencé a sentirme especial. Su mirada me hacía sentir valorada, como si estuviera viendo algo en mí que yo misma había olvidado. Por primera vez en mucho tiempo me sentí deseada. En cada sesión de fotos, las cosas fueron tomando un giro distinto. Al principio era solo por diversión, pero pronto se convirtió en algo más. Había algo en su cercanía que me volvía vulnerable, algo en sus ojos que despertaba una chispa en mi interior que había estado dormida durante años. Me sentía viva de nuevo, y no podía negar que disfrutar de su atención me daba un nuevo propósito. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que esta situación no podía durar. Recuerdo claramente el primer momento en que nuestras manos se rozaron accidentalmente. Fue durante una sesión en el jardín, cuando él ajustó la lente de su cámara y nuestras manos se encontraron. Fue un roce sutil, casi imperceptible para los demás,
pero para mí fue como una corriente eléctrica recorriendo mi cuerpo. Sentí un estremecimiento y por un segundo me olvidé de todo lo demás. Marcos me miró con esos ojos oscuros que siempre parecían tener un leve destello de picardía, y yo, incapaz de resistirlo, sonreí. Mi corazón latía más rápido, y por un momento me sentí en ese lugar, en ese instante, más viva que nunca. Esa tarde al llegar a casa, Javier notó algo en mi comportamiento. Preguntó si todo estaba bien, y aunque intenté disimular, él sabía que algo había cambiado. Siempre había sido intuitivo, pero yo no estaba lista para confesar lo que estaba pasando dentro de mí. Sentía una mezcla de culpa, deseo y miedo. ¿Qué había hecho? No sabía cómo explicarlo. No sabía si me estaba traicionando a mí misma o a mi esposo. No sabía si era simplemente un impulso pasajero o si había encontrado algo que me había estado faltando durante años. Al final, me dije a mí misma que era solo una fase, que no significaba nada. Pero en lo más profundo de mi ser, supe que había cruzado una línea que no podía deshacer. Y aunque traté de seguir mi vida como si nada hubiera cambiado, no pude evitarlo. Mi mente volvía una y otra vez a Marcos. Cada palabra, cada mirada, cada gesto que compartimos se grababa en mi memoria. Su presencia había encendido algo en mí que no podía apagar, y la idea de estar atrapada en un matrimonio que ya no me satisfacía, mientras sentía esta nueva pasión, se convirtió en mi gran dilema. Marcos no era solo un joven apuesto, era una presencia vibrante que despertaba en mí un torrente de emociones que había olvidado. Su acercamiento, su manera de hacerme sentir especial, me hizo cuestionar todo lo que conocía sobre el amor y el deseo. Y lo peor de todo es que mientras todo esto ocurría, sabía que estaba caminando por una cuerda floja, sin saber qué ocurriría cuando finalmente cayera. Pero aún no lo sabía todo. Mi historia estaba a punto de tomar un giro que nunca imaginé. Era una tarde común en casa, pero para mí, todo parecía haber cambiado. Al mirar mi teléfono, las notificaciones parecían casi indiferentes, pero mi mente no podía dejar de pensar en lo que había sucedido la última vez con Marcos. La sesión de fotos había sido más de lo que había planeado, aunque al principio, ni yo misma me di cuenta de lo que realmente estaba buscando. Lo cierto es que cuando me ofreció otro día para seguir trabajando, no pude evitar decir que sí. Esa tarde, cuando me encontraba en la cocina, Javier entró por la puerta como siempre. Algo había cambiado en él también, algo que no podía nombrar pero que se notaba. Quizá era solo que había dejado de intentar ver lo que ya no funcionaba entre nosotros. A veces las miradas entre dos personas que han compartido tanto tiempo juntos ya no son lo que solían ser. Son más bien una formalidad, algo que se dice sin decir nada realmente. Lo miré mientras preparaba el café, y una pequeña parte de mí deseó que, de alguna manera, las cosas pudieran volver a ser como antes, cuando todo era más sencillo. Sin embargo, esa sensación desapareció rápidamente cuando volví a pensar en Marcos. ¿Qué era lo que realmente me atraía de él? Sabía que la respuesta no era tan simple como su apariencia física, aunque tampoco podía negar que era, sin duda, algo que me hacía sentir viva de nuevo. Pero había algo más. Algo en su forma de mirarme, algo en cómo me hacía sentir importante. Cuando llegué a la sesión de fotos con Marcos la siguiente semana, el ambiente era diferente, más tenso, pero no en el mal sentido. Había algo que estaba sucediendo entre nosotros, algo que no se podía ignorar, pero tampoco se podía definir claramente. Mientras me preparaba para la sesión, la tensión creció. Me preguntaba si me estaba acercando demasiado a un límite que no quería cruzar. Sin embargo, cuando vi a Marcos ajustar su cámara, su mirada se encontró con la mía de una manera que no había sucedido antes. Era como si todo a mi alrededor se desvaneciera y solo existiéramos nosotros dos. Nos movíamos a través del día sin decir demasiado, pero todo lo que no decíamos estaba en el aire, palpable. El tiempo parecía desdibujarse cuando estábamos juntos. Y aunque sabía que lo que estaba haciendo era arriesgado, no podía dejar de pensar en las pequeñas interacciones que compartíamos, los roces al pasar, las sonrisas tímidas, los momentos en los que nuestras manos se cruzaban cuando me indicaba cómo posar. Todo esto me hacía sentir algo nuevo, algo que hacía mucho que no experimentaba. Cuando la sesión terminó,
Marcos sugirió que tomáramos un pequeño descanso en el jardín, para despejarnos. Al principio dudé, pero él tenía una manera de hacer que todo pareciera natural, sin presiones. Nos sentamos en una pequeña mesa de jardín, rodeados de flores. En el fondo la conversación fue trivial, como cualquier charla entre dos personas que apenas se conocen. Sin embargo, bajo esa capa de normalidad, había algo más. Algo que se sentía, que ninguno de los dos quería nombrar. De repente, sin que lo esperara, Marcos se acercó. «Te ves muy bien hoy», me dijo, su voz suave, casi un susurro. Algo en sus palabras me hizo estremecer. No era la primera vez que alguien me decía algo así, pero la forma en que lo decía era diferente. No se trataba solo de un cumplido vacío, era más bien una afirmación de algo que él ya sabía, algo que él veía en mí que nadie más parecía notar. En ese momento, no supe cómo reaccionar. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Fue un impulso. Me acerqué y sin pensarlo nuestros labios se encontraron en un beso corto, pero lleno de significado. Nos besamos. Fue como si el tiempo se detuviera por un momento, aunque sabía que las consecuencias de ese gesto estarían por llegar. Mis pensamientos se mezclaban, un caos de emociones que no podía controlar. Lo único que sabía era que algo había cambiado dentro de mí. No podía negar lo que sentía, pero al mismo tiempo sentía el peso de lo que acababa de hacer. Me aparté de él y aunque el beso había sido fugaz, me quedé allí, mirando el jardín, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. No fue necesario, murmuré casi sin darme cuenta. No estaba segura de que había sido realmente. Él no respondió de inmediato, pero su mirada dijo más de lo que las palabras podrían haber dicho. Había algo en sus ojos que me hizo sentir vulnerable, algo que no había experimentado en años. Marcos, después de un largo silencio, finalmente rompió el ambiente tenso con una sonrisa. «Lo siento», dijo, aunque no parecía arrepentido. No debí haberlo hecho. Sin embargo, su tono no coincidía con sus palabras. Sabía que las cosas ya no podían ser como antes. Algo había cambiado. La siguiente hora pasó en silencio, solo con pequeñas palabras interrumpidas por la atmósfera que se había vuelto extrañamente densa. La realidad comenzaba a golpearme lentamente. Sabía que este momento no era solo una curiosidad pasajera. Me estaba involucrando emocionalmente de una manera que no podía detener. Y eso me asustaba. Cuando finalmente me despedí de Marcos y regresé a mi casa, todo parecía más oscuro, más sombrío. Javier estaba allí como siempre, pero yo ya no podía mirarlo de la misma manera. Sentía que algo había cambiado, y aunque intenté ocultarlo, mis pensamientos se dirigían una vez más a Marcos. Mi mente no podía dejar de volver a ese momento en el jardín. La necesidad de algo más era ahora más fuerte que nunca, y yo estaba atrapada en una red de sentimientos que no sabía cómo escapar. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me quedé mirando al techo pensando en lo que acababa de suceder. Estaba consciente de que lo que había hecho no tenía marcha atrás. Y aunque trataba de convencerme de que solo había sido un impulso, sabía que en el fondo, algo más profundo había comenzado a gestarse. La pregunta ahora era, ¿qué haría con todo esto? Al día siguiente me desperté con la sensación de que algo en mí había cambiado, aunque no podía identificar exactamente qué. La realidad me golpeaba en cada paso, pero lo que más me perturbaba era lo que sentía por Marcos. Aquel beso, aunque breve, había dejado una marca en mí que no sabía cómo borrar. No era solo la atracción física lo que me afectaba, sino la intensidad emocional que había comenzado a experimentar. No podía dejar de pensar en él, en su mirada, en la forma en que me había hecho sentir. Por primera vez en años me sentí deseada de una manera auténtica, como si alguien realmente me viera. Javier notó mi cambio, por supuesto. Aunque no lo mencionó de inmediato, había algo en su actitud que me inquietaba. En sus ojos se reflejaba una preocupación que nunca antes había mostrado de manera tan evidente. Era como si algo, un susurro, lo alertara de que las cosas no eran tan sencillas como solían ser. Intenté mantener la calma, pero el peso de mis pensamientos me distraía constantemente. Mi mente volvía una y otra vez a aquel momento en el jardín,
a esa tarde con Marcos. Había algo indescriptible en la forma en que sus manos habían tocado las mías, algo que no podía ignorar. No era solo un acto físico, era un vínculo que se había creado entre nosotros, algo que no podía disimular. El miedo a enfrentar lo que había hecho me paralizaba. Al mismo tiempo, no podía negar que en lo más profundo de mi ser deseaba más. Estaba atrapada entre la lealtad a mi marido y un deseo que no podía controlar. Ese día, mientras cenábamos, Javier intentó iniciar una conversación. Lo noté. Estaba más atento, más preocupado por los pequeños detalles, por lo que decía y lo que no. Trataba de leerme, de comprender lo que me pasaba, pero yo no podía ser honesta con él. Me sentía atrapada en una red de mentiras y omisiones. Intenté sonreír, para que todo pareciera normal, pero en mi interior, la verdad me corroía. ¿Te pasa algo?, me preguntó, su voz un poco más suave de lo habitual. Miré a Javier. Por un momento el tiempo se detuvo. ¿Cómo podría explicarle lo que había sucedido? ¿Cómo podría decirle que mi corazón, que durante años había estado con él, ahora sentía una inquietud por otra persona? No lo podía hacer. No podía destruir la estabilidad que habíamos construido juntos. Al menos no aún. No, no pasa nada, respondí con una sonrisa que intentaba sonar natural, pero que en mi interior sabía que no era sincera. Javier asintió aunque no parecía del todo convencido. Terminamos la cena en silencio, y aunque hablamos de cosas triviales, yo no podía dejar de pensar en cómo había llegado a este punto. Cómo había permitido que mi vida, que había sido tan ordenada, se volviera tan confusa y llena de incertidumbre. Esa noche al acostarme me quedé mirando al techo. Mi mente estaba llena de pensamientos encontrados. Recordaba cada palabra que había dicho Marcos, cada gesto, cada mirada. Todo se sentía tan real, tan intenso, pero al mismo tiempo, lo sentía como algo prohibido. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Qué debía hacer? No podía seguir adelante con este sentimiento sin consecuencias, pero tampoco podía ignorarlo. Las horas pasaron lentamente. El sonido de la casa era como un eco lejano, y yo me encontraba atrapada en mis propios pensamientos. Pensé en lo que sucedería si Javier descubriera lo que había hecho. Si supiera que algo en mí había cambiado para siempre. ¿Podría perdonarme? ¿Sería capaz de seguir adelante con esta mentira? Al día siguiente me encontré con Marcos nuevamente. La sesión de fotos había quedado atrás, pero la conexión entre nosotros permanecía. En cada palabra que intercambiábamos, había una tensión palpable, algo que ninguno de los dos podía negar. Era como si nuestras conversaciones fueran una danza sutil, un juego en el que ambos sabíamos lo que estaba sucediendo, pero no lo decíamos en voz alta. Nos reunimos en un café, como siempre lo hacíamos después de cada sesión. Había algo en ese lugar que me hacía sentir cómoda, como si fuera un refugio donde podía ser yo misma, sin las expectativas de ser la esposa perfecta o la mujer que había sido antes. Era solo yo, enfrentando mis propios deseos. Marcos estaba allí como siempre con esa mirada tranquila pero penetrante. Nos saludamos y al instante sentí esa familiar sensación de nerviosismo recorrer mi cuerpo. No sabía si era por lo que había sucedido entre nosotros o por la tensión acumulada que ambos sentíamos. Pero en ese momento estaba claro que algo más estaba pasando, algo que no podíamos ignorar. Elisa, dijo Marcos con una voz suave. ¿Cómo estás? Bien, respondí, aunque mis pensamientos no coincidían con mis palabras. Solo reflexionando. ¿Sobre qué?, preguntó, su tono curioso, como si ya supiera la respuesta, como si me leyera como un libro abierto. Sobre todo, respondí, y una vez más sentí la necesidad de mirarlo, de mantener el contacto visual. Era como si nuestras miradas se hubieran convertido en un lenguaje propio, uno que solo nosotros entendíamos. Marcos se inclinó ligeramente hacia adelante como si estuviera a punto de decir algo importante. Sé que esto no es fácil, dijo en voz baja, sus palabras llenas de significado. Pero no te preocupes, no te estoy presionando. Yo lo miré sin saber qué responder. Sabía que algo en él me atraía, pero también sabía que debía tener cuidado.
No podía seguir avanzando en esta dirección sin consecuencias. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que ya estaba demasiado lejos, que ya no podía dar marcha atrás. La conversación siguió en un tono más tranquilo, pero ambos sabíamos que la realidad que nos rodeaba estaba a punto de cambiar. Cada palabra, cada gesto parecía estar cargado de una emoción contenida. Sabíamos que algo estaba por suceder, pero no podíamos predecir qué sería. La tensión entre nosotros crecía, y aunque intentábamos mantener la calma, no podía evitar preguntarme qué pasaría cuando Javier comenzara a sospechar algo. ¿Sería el final de todo? ¿O sería el principio de algo nuevo, algo que nunca había imaginado? Mientras Marcos y yo continuábamos conversando, una cosa era clara, mi vida ya no sería la misma. La semana siguiente transcurrió con la misma normalidad aparente de siempre. Javier seguía con su rutina habitual, ajeno a las emociones que me atormentaban por dentro. Sin embargo, el peso de lo que había hecho, de lo que había comenzado a suceder, ya no podía ocultarlo con facilidad. Mis pensamientos se veían invadidos por Marcos en cada rincón de mi día a día, por cada pequeño gesto que compartíamos, por cada palabra no dicha que flotaba entre nosotros. Pero el silencio de Javier, su falta de preguntas directas, comenzó a preocuparme aún más. No era como si no se diera cuenta de nada, sino como si no quisiera hacerlo. El miércoles por la tarde, después de una larga jornada, Javier sugirió salir a cenar. Intentaba hacer lo que siempre hacía, intentar que volviéramos a conectarnos. Yo por supuesto accedí. Pero mientras me preparaba, la sensación de estar jugando un doble juego me invadió completamente. Aquel vestido que elegí para la cena, un color oscuro que me quedaba bien, no era solo una elección al azar. Sabía que Marcos había dicho que me veía bien en colores como ese, y la verdad, no pude evitar pensar en cómo me miraría si me viera ahora. Y en ese momento esa pequeña idea me hizo sentir más vulnerable que nunca. Durante la cena, traté de mantener una conversación con Javier, pero algo en mi interior me decía que las palabras ya no tenían el mismo peso. Había demasiados silencios entre nosotros, y cada uno de esos silencios cargaba un peso que no sabía cómo aliviar. Estaba absorta en mis pensamientos cuando él de repente me miró con una intensidad que no había notado en mucho tiempo. Elisa, dijo en voz baja, ¿te pasa algo? Por un momento el tiempo se detuvo. Miré a Javier, que me observaba con ojos llenos de una preocupación que nunca antes había expresado de forma tan clara. Quería decirle la verdad, pero sabía que no podía. No podía hablar de Marcos, de lo que había sucedido entre nosotros. No podía admitir que aunque mi amor por él no hubiera desaparecido, algo en mi interior me estaba llevando por un camino que no podía detener. No pasa nada, respondí con una sonrisa forzada, que sabía que no era suficiente para disimular mi creciente malestar. La cena terminó en silencio y lo único que sentí al regresar a casa fue una creciente tensión, como si todo lo que había estado acumulándose en mi interior estuviera a punto de estallar. Sabía que no podía seguir así, que tarde o temprano, todo saldría a la luz. Sin embargo, la sensación de estar atrapada, de estar jugando con fuego sin poder detenerme, me mantenía en un estado constante de ansiedad. Esa noche, mientras me desvestía para dormir, me miré al espejo. La persona que veía allí ya no era la misma que había sido hace meses, incluso hace semanas. El reflejo era el de una mujer que había cambiado, que había cruzado una línea que no sabía cómo borrar. Vi mis ojos y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de cuán vacíos se sentían. Había algo en mi interior que me decía que debía detenerme, que debía reconsiderarlo todo. Pero al mismo tiempo no podía evitarlo. Algo en mí había despertado, algo que no podía ignorar. La mañana siguiente, mientras me preparaba para ir al trabajo, la noticia de que Marcos estaría en la ciudad se hizo inevitable. Sabía que debía evitarlo, que debía mantener la distancia. Pero incluso la idea de no verlo me parecía insoportable. Mi corazón latía más rápido cada vez que pensaba en él. Cada día sin él me parecía una eternidad. Decidí que iría a la sesión de fotos, aunque me sentía confundida, desbordada. Al llegar, Marcos me esperaba, su presencia inmediata me llenó de una mezcla de emoción y ansiedad. Había algo en su mirada que me hacía sentir más viva que nunca,
y por un instante, la inseguridad de mis pensamientos desapareció. Elisa, dijo con una sonrisa, me alegra verte. Yo apenas pude responder, pero esa sonrisa suya, esa expresión en su rostro, me hizo sentir como si mi mundo estuviera en pausa. En ese momento nada más existía, solo él, solo su mirada, y todo lo que estaba sintiendo. La sesión fue diferente esa vez. No era solo trabajo. Era más que eso. Cada imagen, cada gesto parecía tener un significado más profundo, un simbolismo que ya no podía ignorar. A medida que la sesión avanzaba, me di cuenta de que mi cuerpo respondía a la cercanía de Marcos de una forma que no había experimentado en años. El roce de sus dedos al ajustar la cámara, la forma en que me guiaba a través de las posiciones, todo eso me hacía sentir deseada de una manera que me dejaba sin aliento. Y lo peor de todo es que no quería que terminara. No quería que ese sentimiento se desvaneciera. Finalmente terminamos la sesión y en silencio nos sentamos. Yo sabía lo que venía, lo que estaba a punto de suceder. No podía seguir ignorando lo que sentía. Y lo que más me aterraba era que no sabía qué hacer con esos sentimientos, con esta conexión que había nacido entre nosotros. Marcos se acercó y por un instante todo lo que había en el aire desapareció. Sé que esto es complicado, dijo en voz baja, pero quiero que sepas que no estoy presionándote. Levanté la vista y vi sus ojos. Ya no había vuelta atrás. No podía seguir mintiéndome a mí misma. Mi corazón estaba dividido, pero mi cuerpo ya sabía lo que quería. Lo sé, respondí, y aunque no dije más, ambos sabíamos que algo más había comenzado entre nosotros, algo que ya no podía ignorar. La sensación de haber cruzado una línea me abrumó, pero al mismo tiempo algo en mí sentía que finalmente estaba siendo honesta conmigo misma. Esa tarde, mientras regresaba a casa, me sentí atrapada en un mar de emociones. Había llegado demasiado lejos, y ahora, no sabía cómo volver atrás. ¿Podría vivir con la culpa de lo que había hecho? ¿Podría seguir con Javier y con mi vida como si nada hubiera pasado? Me sentía como si estuviera atrapada en un túnel sin salida, sin saber qué haría a continuación, pero sabiendo que mi vida, tal como la conocía, había cambiado para siempre. Desperté con la certeza de que la noche anterior me había dejado una película en la cabeza, escenas breves, superpuestas, que parecían contradecirse, como si mi memoria hubiera decidido editar mi vida con cortes fuera de orden. La tetera silbó y el vapor empañó el vidrio de la ventana. En el reflejo me vi con los hombros tensos y un gesto que últimamente reconocía más que mi propia sonrisa. Javier cruzó el pasillo con su taza de siempre y un silencio distinto, más cuidadoso. No preguntó nada. Ese cuidado paradójicamente dolía más que cualquier reproche. Salí antes de lo habitual y caminé hasta la avenida Grande, donde los autobuses exhalan humo y los puestos de flores, a pesar del ruido, insisten en su fragilidad. Me aferré a un propósito, ordenar el caos. Empecé por lo concreto. Tenía un mensaje de Marcos con la dirección de una muestra fotográfica en un centro cultural. El texto era breve y correcto, profesional, y sin embargo mi mano tembló al guardarlo. Me prometí a mí misma asistir por la tarde como quien se promete beber agua, algo simple, controlable, inofensivo. Durante el día trabajé mecánicamente. Comprobé agendas, devolví llamadas, redacté correos. Me asombró la destreza con la que se puede sostener una vida entera sin habitarla. En los huecos entre tareas mi mente se iba a escenas pequeñas, el clic de una cámara, un jardín con sombra, la forma en que una voz puede quedarse flotando en las cosas. Me impuse una regla: si iba a la muestra, saldría a tiempo, regresaría a casa temprano y no improvisaría nada. El plan, por una vez, sería mi asidero. Al llegar al centro cultural, me recibió el olor a papel húmedo y pintura reciente. Había gente dispersa, el murmullo suave de los que miran sin hablar. La muestra se llamaba Días Intermedios. Paisajes urbanos en horas sin nombre, mediodías vacíos, atardeceres que no alcanzaban a ser noche. Caminé despacio entre las fotografías y sentí una alianza secreta con ese título: yo también vivía en un día intermedio. Cuando lo vi, no fue una sorpresa.
Estaba apoyado junto a una columna, atento pero discreto, como quien respeta el espacio de lo que observa. No me acerqué de inmediato, preferí un rodeo como se hace con los pensamientos que importan. Él entendió y se limitó a acompañar mis pasos con distancia prudente. Hubo un momento, una imagen de un puente peatonal en domingo vacío con un único bolso rojo abandonado sobre la baranda, en que sentí que la foto me hablaba con la serenidad de lo inevitable. No había dramatismo, solo una evidencia: alguien estuvo y ya no está. Respiré hondo, el aire olía a polvo noble y barniz. Entonces, sin palabras de por medio, nos movimos hacia el patio interior. El cielo, que venía amenazando desde la mañana, se quebró en una llovizna fina, esas gotas que no exigen paraguas pero insisten lo suficiente como para quedarse en la piel. Nos sentamos al borde de un cantero. Noté que Marcos evitaba cualquier roce, como si supiera que lo físico no era el tema, al menos no hoy. Me habló de la luz de la sala, de cómo los curadores habían decidido colgar las imágenes bajas para obligar al cuerpo a inclinarse, para que mirar exigiera un gesto, un pequeño acto de entrega. Lo escuché con gratitud, la neutralidad de los datos me ofrecía un descanso frente a mi propio torbellino. Pensé que tal vez allí estaba parte de la respuesta, en aprender a inclinarse de forma consciente, no por tropiezo. La lluvia cesó y quedaron en las baldosas esos mapas oscuros que dibuja el agua al retirarse. Caminamos sin rumbo por el pasillo exterior del edificio. Recordé algo que había olvidado decir. La mañana anterior había visto a Javier revisar un viejo álbum, detenerse en una foto de nosotros dos frente al mar. Me dolió admitir que no supe qué sintió en ese instante. A veces el matrimonio se vuelve un idioma donde las palabras se pronuncian correctas pero sin acento. Me prometí con una mezcla de valentía y miedo, que intentaría hablarle esa noche sin rodeos, al menos para nombrar lo innombrado, el cansancio, el hueco, la falta de algo que no sabíamos pedir. En la salida del centro cultural, el mundo volvió a su volumen habitual, bocinas, vendedores, el rumor de un semáforo que cambia. Nos quedamos en la vereda bajo un toldo, y el instante se tensó de una forma armónica, como cuando una cuerda se afina y por fin, da la nota justa. No hubo discursos. No los necesitábamos. Sentí que todo lo que venía sosteniendo se concentraba en un punto diminuto, una decisión sin palabras. Nos besamos. Me aparté con suavidad, sin culpa estridente, sin euforia. Fue un gesto contenido, exacto, y en mi interior apareció una claridad inesperada. No era el vértigo lo que buscaba, no era un salto al vacío. Lo que había detrás de ese gesto era el reconocimiento de que seguía viva por dentro y que algo en mí pedía ser escuchado. El semáforo cambió a verde, la gente avanzó y nosotros con ella, como si el movimiento de la ciudad nos hubiese dado permiso para seguir. Caminamos una cuadra en paralelo, guardando una distancia sensata que protegía más de lo que exponía. Le dije que me iba, que debía volver. Elegí palabras simples y un tono sereno. No prometí nada y no pedí nada. Me sorprendió descubrir que aquello no me parecía frialdad sino respeto. El respeto también puede ser un acto de cuidado cuando uno está parado en medio de sus propias ruinas provisorias. Nos despedimos en la esquina con un gesto mínimo, como si hubiéramos compartido un secreto que no necesita repetirse para existir. En el autobús apoyé la frente contra el vidrio y dejé que la ciudad pasara como un río ancho. Recordé escenas antiguas, las primeras vacaciones con Javier, la torpeza hermosa de dos personas aprendiendo a vivir de a dos. Me pregunté en qué momento habíamos dejado de mirar al mismo horizonte. No encontré fechas, solo pequeños desajustes acumulados, como puertas que ya no encajan en sus marcos por milímetro. Entendí con una humildad que me pesó, que parte de esa deriva era mía. Yo también me fui retirando, de a poco silenciosamente. Al llegar a casa, el pasillo olía a sopa y a madera. Abrí la puerta con un propósito: hablar. No de culpas ni de balances, sino de lo que sí quería cuidar. Javier estaba en la mesa con papeles del trabajo. Alzó la vista. Había cansancio, sí, pero también una disposición que reconocí de nuestros inicios, la disponibilidad de quien aún está dispuesto a escuchar si uno se atreve a decir. Preparé té, puse la tetera en el centro como si fuera un mediador aceptable. Empecé por lo que era cierto y sencillo:
Llevaba semanas sintiéndome distante, no sabía bien cómo habíamos llegado hasta ahí, necesitaba nombrarlo. Evité justificarme en el pasado o en terceros, no quería convertir la conversación en un juicio. Hablé despacio. Describí cómo me pesaban los días iguales, cómo extrañaba que el cuerpo formara parte del diálogo cotidiano aunque fuera con gestos mínimos, la mano en el hombro al pasar, la risa compartida sin mirar el reloj. Dije que me daba miedo reconocer que me había acostumbrado a extrañar, como si la carencia fuera una residencia aceptable. Mientras hablaba advertí que no temblaba. Había un centro por fin, al que podía volver. Javier respiró hondo. No replicó de inmediato. Ese silencio fue más honesto que cualquier palabra apresurada. No sé qué pensó ni qué sospechó. Supe, sin embargo, que algo se había movido entre nosotros, aunque fuera 1 milímetro. A veces, 1 milímetro salva una estructura completa. No mencioné la muestra, ni el beso, ni la tarde. No era cobardía, era una cronología que todavía no podía enfrentar sin convertir en escombros lo que quería, si aún era posible, reparar. Esa noche en la cama, no hubo grandes gestos. Pero sentí su mano rozar la mía, y no la retiré. Comprendí que el camino de regreso, si es que existía, no se parecería al de antes. Y también entendí que la honestidad, cuando llega, no borra lo anterior como una marea perfecta, apenas humedece la arena y dibuja nuevos contornos. Cerré los ojos con una certeza extraña, por primera vez en mucho tiempo no necesitaba decidirlo todo de inmediato. Ya había hecho algo más difícil, nombrar mi día intermedio y caminar dentro de él sin huir. Antes de dormirme, ordené mentalmente los próximos pasos. Hablar de tiempos compartidos que pudiéramos recuperar sin forzar nada. Proponer una salida, quizá a un lugar sencillo donde el ruido de la ciudad no nos devore. Revisar mis propias rutinas, no esperar que todo cambie afuera sin que yo cambie algo adentro. Y sobre todo aceptar que el deseo de estar viva no tiene por qué convertirse en incendio si se lo cuida como se cuida una llama doméstica, con atención, con ventanas abiertas con oxígeno justo. La oscuridad se volvió respirable. No era paz, pero era suelo. Y por ahora, eso bastaba. Los días posteriores a aquella conversación con Javier se deslizaron con una calma engañosa. No hubo discusiones, ni reproches, ni gestos explícitos de reconciliación. Era como si ambos hubiéramos decidido caminar con cuidado sobre un terreno que sabíamos frágil, evitando cualquier movimiento brusco que pudiera abrir una grieta. Sin embargo, yo sentía que bajo esa superficie tranquila se acumulaban corrientes, algunas mías, otras de él, que tarde o temprano encontrarían una salida. En las mañanas el ritual del café volvió a ser más lento. No porque hubiéramos recuperado la intimidad, sino porque parecía que los dos buscábamos formas de quedarnos unos minutos más en la misma habitación. Ese pequeño cambio, aunque tenue, me hizo pensar que quizá todavía había algo que rescatar. Y sin embargo, cada vez que me miraba al espejo antes de salir, notaba en mis ojos una sombra que no lograba disipar. No era culpa pura, tampoco era arrepentimiento pleno, era más bien la certeza de que vivía entre dos verdades y ninguna terminaba de completarme. Una tarde Marcos me escribió para invitarme a una caminata por el parque donde él acostumbraba a hacer fotos de aves. No había nada en su mensaje que sonara fuera de lugar, pero lo leí con el pulso acelerado. Acepté sin pensarlo demasiado, aunque inmediatamente después me pregunté si estaba poniendo en riesgo el frágil equilibrio que había intentado crear con Javier. Pero me convencí de que sería solo una caminata, un rato al aire libre, una conversación sin dobles intenciones. Esa era la narrativa que elegí para calmarme. El parque estaba húmedo por las lluvias de la noche anterior, y el aire tenía ese olor limpio que mezcla hierba y tierra mojada. Llegué unos minutos antes y lo vi a lo lejos, ajustando la correa de su cámara. Caminamos sin prisa, deteniéndonos cada tanto para que él pudiera fotografiar algún detalle, la sombra de una rama sobre un banco, un charco que reflejaba el cielo, el vuelo breve de un pájaro que no alcancé a distinguir. Me hablaba de la paciencia que requiere esperar el momento justo, de cómo muchas veces la mejor foto es la que se toma después de largos minutos de quietud. Escucharlo me hizo pensar en mi propia vida, en cuántas cosas había dejado pasar por no detenerme a tiempo.
Nos sentamos en un banco de madera, bajo un árbol de copa amplia. El sonido de las hojas movidas por el viento llenaba los silencios, y por primera vez en semanas sentí que podía estar ahí sin anticipar cada palabra o cada gesto. Marcos no intentó acercarse más de lo necesario, parecía entender que el simple hecho de compartir ese espacio ya era suficiente. Hablamos de cosas triviales, del clima, de un festival de fotografía que habría en la ciudad, de cómo las estaciones transformaban los lugares conocidos en escenarios nuevos. Y sin embargo, debajo de esa capa de conversación, yo sentía que había una corriente subterránea que nos unía, algo que no se podía nombrar sin alterar su forma. En un momento me contó que estaba pensando en viajar por unos días para un trabajo. Su voz era tranquila, percibí una cierta intención de medir mi reacción. No supe qué responder de inmediato. Parte de mí sintió alivio, su ausencia podría darme espacio para ordenar mis pensamientos. Otra parte, sin embargo, sintió un vacío anticipado, como si ya echara de menos algo que ni siquiera me pertenecía del todo. Me limité a desearle suerte y a preguntar por los detalles técnicos del viaje, evitando cualquier comentario que pudiera revelar más de lo que quería mostrar. El sol empezó a bajar y con él cambió la luz del parque, tiñendo de naranja las copas de los árboles. Nos levantamos para caminar hacia la salida. Mientras lo hacíamos, me habló de una fotografía que quería tomar al día siguiente y me preguntó si podría acompañarlo. Dudé unos segundos antes de decir que sí. No porque no quisiera, sino porque era consciente de que cada encuentro añadía un peso más a esta doble vida que empezaba a resultarme insostenible. En el camino de regreso a casa, pensé en cómo esa tarde había sido, al mismo tiempo, sencilla y compleja. Sencilla por la naturalidad con la que habíamos compartido tiempo y palabras. Compleja porque cada instante estaba atravesado por la conciencia de lo que significaba. No podía negar que Marcos había traído a mi vida algo que me sacudía, que me obligaba a mirarme con más atención, incluso en aspectos que preferiría evitar. Pero también sabía que seguir en esa dirección me alejaba cada vez más de la posibilidad de reparar lo que tenía con Javier. Esa noche Javier me preguntó si quería ver una película juntos. Acepté sin pensarlo. Nos sentamos en el sofá, y aunque la historia que pasaba en la pantalla no logró captar toda mi atención, sentí que había en su gesto una invitación genuina a recuperar algo de cercanía. No hablamos mucho, a veces el silencio compartido también es una forma de diálogo. Me sorprendí a mí misma buscando en su perfil la familiaridad que conocía tan bien, preguntándome si era posible aprender a mirarnos de nuevo como al principio. Antes de dormir, repasé mentalmente las últimas semanas. Me di cuenta de que no había respuestas claras, que estaba construyendo cada día sin un plan preciso, movida más por impulsos que por certezas. Sin embargo, algo en mí empezaba a reconocer que no podía mantener ese equilibrio indefinidamente. En algún momento tendría que elegir, o al menos poner límites más definidos. No porque alguien me lo exigiera, sino porque yo misma necesitaba saber en qué lugar me encontraba. Apagué la luz con la sensación de que el tiempo se estaba acortando. No sabía hacia dónde me llevarían mis decisiones, pero sí que cada paso, por pequeño que fuera, estaba marcando un camino del que no podría desandar fácilmente. Y mientras me acomodaba en la cama, con el sonido distante de la ciudad filtrándose por la ventana, supe que pronto llegaría el momento de enfrentar aquello que hasta ahora había preferido dejar en la penumbra. El día amaneció con una claridad que no prometía nada y, sin embargo, me obligaba a decidir. La tarde anterior había aceptado acompañarlo a fotografiar un tramo del río en las afueras, un sitio al que él iba cuando necesitaba cielos amplios y horizontes sin edificios. Me vestí con ropa cómoda, metí una botella de agua en el bolso y salí antes de que Javier despertara del todo. Dejé la tetera lista sobre la cocina, una costumbre que funcionaba como mensaje silencioso de cuidado. En el ascensor me miré en el reflejo de acero y advertí esa mezcla incómoda de determinación y recelo. Estaba cruzando límites con pasos mínimos, casi imperceptibles, pero pasos al fin. El viaje en tren fue corto y al bajar, nos recibió un aire limpio y una luz oblicua que parecía revelar las texturas de todo, los troncos húmedos, la grava del sendero, el brillo de las hojas. Caminamos bordeando el agua, él iba atento al ritmo del cauce, buscando en la corriente el pulso secreto que se vuelve foto.
Noté su manera de medir distancias, ni demasiado cerca para imponer, ni tan lejos como para desentenderse. Me habló de la velocidad de obturación como quien habla del tiempo vital. Si es muy lenta, dijo, el movimiento se vuelve rastro y no gesto. Si es muy rápida, todo queda congelado y uno se pierde la historia. Cuando pronunció historia sentí una punzada. Yo también estaba calibrando tiempos, tratando de no convertir mi vida en rastros borrosos o en una sucesión de imágenes inmóviles. Hicimos una pausa sobre unas piedras planas. Saqué una manzana, la partí con las manos, le ofrecí la mitad. Hubo algo familiar en ese gesto sencillo, como si la normalidad, de pronto, quisiera volver. Pensé en Javier, en la película vista sin comentarios, en la línea fina que a veces separa la costumbre del cuidado. Me pregunté si aquella excursión no era, en el fondo, mi intento por escucharme sin ruido, por probar si lo mío con Marcos era apenas una estación o un desvío más profundo. No encontré respuestas, pero me aferré a la honestidad posible. Estaba allí para mirar de frente lo que me estaba pasando. La tarde cambió con rapidez. Nubes compactas se asentaron sobre el valle y un viento frío nos empujó a buscar refugio. Revisamos el horario del tren en el teléfono y apareció el primer contratiempo, una interrupción en la línea por trabajos programados. La siguiente salida sería más tarde de lo previsto. Caminamos hasta el pequeño pueblo cercano, guiados por carteles con tipografía antigua, panadería, ferretería, hospedaje. Entramos al bar de la plaza, pedimos café caliente y por un rato la vida tuvo el tamaño amable de una mesa redonda, 2 tazas, un murmullo de voces y cucharillas. Empecé a pensar en la hora de regreso, en la cena que quizá Javier ya estaría organizando en su cabeza, en el mensaje que debía enviar para no convertir la preocupación en silencio. Escribí sin rodeos que el tren se había retrasado, que volvería tarde, que no cenaran esperándome. Al pulsar enviar sentí algo parecido a un alivio. También a una pérdida, cada justificación es un hilo que uno tensa, y en algún punto puede romperse. Afuera, la lluvia ganó intensidad. Cuando nos acercamos a la estación para confirmar el nuevo horario, un anuncio nos golpeó con su frialdad neutral, servicio suspendido hasta la mañana siguiente. La empleada del andén, con una paciencia aprendida, nos indicó 2 hostales abiertos. Caminamos por calles angostas donde el agua hacía ríos en miniatura, y en la esquina encontramos el letrero de madera, Pensión del Puente. El vestíbulo olía a cera y a sábanas planchadas. La dueña nos habló de una feria local que había llenado casi todas las habitaciones. Quedaba una disponible. Nos miramos en un silencio breve que no pedía heroísmos ni gestos teatrales, pedía sentido práctico. Pedimos la llave. La habitación era pequeña, con una ventana a la calle y una lámpara de luz cálida que aplacaba el gris de la tarde. El radiador exhalaba un golpeteo débil. Dejé mi bolso sobre la silla, apoyé la frente en el vidrio y conté los segundos entre las gotas que resbalaban, como si ese conteo me regalara una forma de orden. Él extendió su chaqueta sobre el respaldo para que se secara. El sonido de la lluvia, ahora cercano y sostenido, transformó el tiempo en algo espeso, sin aristas. Pensé en la palabra contingencia. En cómo una contingencia a veces desnuda lo que llevamos dentro con más precisión que cualquier plan. Yo había querido creer que la caminata sería neutra, controlada por la neutralidad de lo externo, la cámara, el río, los pájaros. Pero la contingencia había decidido mostrarnos una curva. Respiré hondo. No busqué consuelo en explicaciones, me repetí como una oración laica, que la integridad también consiste en llamar a las cosas por su nombre cuando nadie está mirando. Nos sentamos en el borde de la cama para revisar el mapa del pueblo. Hablamos de la posibilidad de salir a cenar algo ligero. Él propuso una sopa en el bar de la esquina. Asentí. Caminamos bajo un paraguas, compartiendo un borde de tela que nos protegía lo justo. La sopa llegó humeante y a su lado un pan crujiente que abrí con la mano. La conversación fue sobria, él enumeró sus próximas fechas de trabajo, yo hablé de mi escritorio, de cómo me gustaría arreglar la biblioteca, de un libro que quería releer. No nos mentimos con promesas, tampoco dramatizamos. Éramos 2 adultos en un pueblo breve, bajo una lluvia insistente, aceptando que la noche pedía amparo.
Al volver a la pensión, el pasillo olía a cáscara de naranja y a madera vieja. En la habitación, el radiador había ganado coraje y un calor tenue empezaba a dibujar comodidad. Cerré la ventana para domesticar el rumor de la calle. Ordené mi bolso, doblé la chaqueta, dejé el teléfono sobre la mesa con el sonido activado por si Javier escribía de nuevo. No lo hizo. Sentí al constatarlo una mezcla de descanso y de tristeza. La confianza también se mide en los espacios que deja. Apagué la lámpara del techo y encendí la de la mesa, una luz que no delata ni exhibe. Nos quedamos sentados sin prisa. Yo pensaba en la forma de las decisiones que no caben en un titular moral. En cómo a veces lo verdadero y lo correcto se cruzan sin coincidir del todo. No busqué absoluciones. Busqué apenas no mentirme. El reloj de la mesa marcó una hora redonda. La lluvia persistía con constancia casi pedagógica. Pasamos la noche juntos. Desperté antes del amanecer con esa lucidez que traen los lugares ajenos. Por un segundo no supe dónde estaba, y luego el olor a madera encerada me devolvió la escena como una fotografía bien revelada. Me senté al borde de la cama y escuché la lluvia ya convertida en un goteo tímido. El silencio tenía un borde de culpa y otro de serenidad. En el espejo ovalado me vi con el cabello revuelto y la mirada limpia, como si la vigilia hubiese hecho su trabajo. No celebré ni me flagelé. Tomé nota de mí nada más, una mujer que reconoce su deseo y su responsabilidad, que sabe que todo gesto deja saldo. Bajamos a desayunar cuando la luz empezó a dibujar perfiles en la calle. El comedor tenía mantelitos a cuadros y un jarrón con flores anaranjadas. La dueña nos sirvió café y pan tostado. Pensé en lo que diría al volver, en cómo elegir palabras que no fueran ni coartadas ni confesiones precipitadas. Entendí que la verdad, la que podía sostener sin destruir por reflejo, llegaría por tramos como los trenes cuando regresan al servicio, primero el aviso, luego el sonido a lo lejos, después el convoy completo. Al salir, el pueblo parecía recién lavado. Caminamos en silencio hasta la estación. En el andén, la pantalla anunció el restablecimiento del recorrido. Respiré con una gratitud simple. No sabía en qué lugar exacto me encontraba de mi propia historia, pero por primera vez en mucho tiempo supe que no quería seguir viviendo sin preguntarme nada. En el traqueteo del tren apoyé la frente en el cristal y dejé que la línea de los postes se estirara hacia atrás. No busqué mensajes en el teléfono. Elegí mirar el paisaje, barro, pasto, casas dispersas, un perro que trota, el río que vuelve a ser costumbre. Me repetí sin solemnidad que el regreso a casa sería también el comienzo de otra cosa, no un final ni un principio, sino ese territorio donde la verdad, a tientas, aprende a caminar. El regreso a casa fue más silencioso de lo que esperaba. Javier estaba en el salón, revisando unos documentos, y levantó la vista apenas para saludarme. Respondí con un gesto breve, intentando que no notara el peso que traía conmigo. Dejé el bolso en la entrada y me refugié en la cocina, donde el sonido del agua llenando la tetera me dio un margen para ordenar mis pensamientos. Durante el resto del día, nos movimos como si siguiéramos un guión implícito, él con sus tareas, yo con las mías. No hubo preguntas directas, pero sentí que su mirada se demoraba un segundo más de lo habitual cuando coincidíamos en el pasillo. En esa pausa me pareció que intentaba leer algo en mi rostro. Al anochecer, mientras ponía la mesa, me di cuenta de que la normalidad fingida exigía más esfuerzo que cualquier conversación difícil. Me pregunté si él también lo percibía así o si prefería no abrir ese espacio. La comida transcurrió entre comentarios sobre el clima, algunos planes de la semana y el silencio cómodo que por momentos se volvía denso. Antes de dormir, me quedé un rato en la oscuridad, escuchando su respiración. No sabía si aquello era un punto de equilibrio o la calma previa a algo que tarde o temprano se rompería. Pero por primera vez no intenté anticiparlo. Decidí, al menos esa noche, habitar el presente sin medir sus consecuencias. La mañana siguiente empezó sin palabras largas. Javier salió temprano, y el eco de la puerta cerrándose dejó en la casa un silencio que se sentía más pesado de lo habitual. Me quedé en la mesa del comedor con el café enfriándose, mirando por la ventana sin realmente ver nada.
Encendí el teléfono y vi un mensaje de Marcos preguntando si había llegado bien. Respondí con un simple sí, gracias, y lo dejé a un lado. No quería abrir conversaciones que no supiera cómo cerrar. El resto de la mañana transcurrió en tareas pequeñas: ordenar un estante, regar las plantas, revisar correos. Pero incluso en esos gestos mecánicos, mi mente regresaba a la estación, al tren, a la sensación de estar en dos lugares al mismo tiempo. Al caer la tarde guardé todo lo que estaba haciendo y salí a caminar. No tenía destino, solo necesitaba sentir el aire frío en la cara. Mientras avanzaba, comprendí que pronto tendría que enfrentar preguntas de él o mías, y que las respuestas no serían sencillas. Por ahora, solo seguí caminando. El día amaneció translúcido con un cielo que parecía papel cebolla sobre la ciudad. Me levanté temprano como quien busca adelantarse a algo que no sabe nombrar, y ordené la casa con una minuciosidad que no me era habitual. Doblé toallas, alineé libros. Limpié el vidrio del marco donde Javier y yo sonreímos frente a un mar que parecía de otra vida. Ese orden impostado me dio una quietud prestada, suficiente para atravesar la mañana sin que los pensamientos me empujaran a la pared. Quise escribir una lista de cosas por hacer, pero las palabras se deshilachaban antes de tocar el papel. Cada tarea era un pretexto para no mirar de frente lo que venía tensándose desde hacía días, una cuerda invisible que ya no toleraba más peso. Salí a comprar pan. El aire de la calle arrastraba olor a tierra húmeda y gasolina. En la panadería, la mujer de siempre me ofreció una barra oscura y un buen día, que sonó más humano que de costumbre. Caminé de regreso con el pan tibio entre las manos, intentando anclarme a la simpleza de lo doméstico. Al subir las escaleras, el teléfono vibró dentro del bolso. No miré de inmediato, aprendí que postergar los mensajes es una forma rudimentaria de control. Preparé café, serví 2 tazas, dejé una en la mesa para Javier aunque él ya se había ido a trabajar. Entonces sí, abrí la pantalla. El mensaje de Marcos era largo para sus estándares. Lo leí una vez y otra, y una tercera con la sensación de estar frente a una puerta que se cierra sin portazo. Decía que el trabajo fuera de la ciudad había tomado forma, que saldría por varias semanas, tal vez meses. Decía que lo nuestro, lo nombraba así, aunque sin adornos, se había sostenido en un territorio frágil que no quería convertir en daño. Hablaba de responsabilidad, de afecto, de esa mezcla incómoda en la que lo que hace bien a uno puede herir a otro. Decía que era mejor detenerse ahora, antes de que la pendiente nos arrastrara a todos. Terminaba con una imagen que reconocí suya, la de 2 caminos que corren en paralelo un tramo y luego se abren sin violencia, porque así lo pide el relieve. Dejé el teléfono sobre la mesa, junto a la taza de café que ya se enfriaba. No lloré. La primera sensación no fue pérdida, sino silencio. Un silencio distinto al de otras veces, un espacio grande en el pecho que no dolía todavía. Me quedé quieta unos minutos, escuchando el refrigerador, el tráfico lejano, el golpe tenue del sol contra la persiana. Después, sin mucha deliberación, me puse un abrigo y salí. Caminé varias cuadras sin rumbo hasta llegar al mercado del barrio. Elegí naranjas con la concentración de quien selecciona palabras para una carta difícil. El tacto de la cáscara, la firmeza justa, la promesa de jugo. Compré también tomates, pan de semillas, cualquier cosa que me diera la ilusión de sostener el día. De vuelta en casa, lavé la fruta y la dispuse en una fuente. Esa repetición de gestos simples ordenó un poco la mente. Me senté en la mesa y volví a leer el mensaje. Reconocí su tono, no había dramatismo, tampoco frialdad. Era un cierre con respeto, un intento de cuidar algo incluso en el acto de soltarlo. Pensé en escribirle una respuesta inmediata, pero la frené. Quise primero aprender la textura de esa nueva realidad, como cuando uno palpa una tela antes de decidir si le sirve. Abrí una libreta y anoté frases sueltas: no forzar, decidir de día, hablar con Javier sin atajos. La tinta azul hizo un surco serenamente firme sobre el papel. La tarde se me vino encima a paso mediano. Ordené mi escritorio, revisé correos de trabajo, preparé un almuerzo liviano. En algún momento tomé la decisión de no esquivar la conversación que venía aplazando.
La postergación es una forma de miedo con modales, me dije. Y yo ya estaba cansada de las posturas que solo sirven para estirar la angustia. Abrí el armario y saqué una caja de fotos, no para torturarme con el pasado, sino para encontrar, entre las capas, una versión de mí que supiera decir con claridad. Aparecieron viajes, cumpleaños, objetos mínimos, un billete de tren, una servilleta con una fecha, un programa de cine. La vida estaba hecha de esa acumulación sin épica, y yo, en medio de ese archivo doméstico, necesitaba elegir una verdad que pudiera sostener en voz alta. Por la tarde recibí un mensaje de Javier, llegaría un poco antes. Asentí para mí misma. La casa estaba tranquila, el sol se había movido apenas, las naranjas sobre la fuente parecían encenderse. Fui a la cocina, dejé la tetera preparada, acomodé los platos en la mesa como si ese orden sencillo pudiera facilitar lo difícil. Sentí de nuevo la vibración del teléfono. Era Marcos otra vez, una breve línea diciendo que agradecía todo, que estaba a punto de entrar a una reunión, que después apagaría el móvil por el viaje. La frase final era limpia, cuídate. La leí con el cuidado que se le da a un vaso frágil. Me quedé un tiempo quieta, en el umbral entre una cosa y otra. La tarde empezó a vaciarse de ruidos. Faltaban minutos para que Javier llegara. Volví a pensar en lo que quería decir y en lo que no. No iba a relatar cronologías ni hacer inventarios de gestos. Quería hablar de lo que había descubierto sobre mí, de la necesidad de vínculo vivo, de la importancia de los pequeños cuidados, de cómo a veces el silencio se convierte en un tercer cuerpo sentado a la mesa. Tenía miedo, sí, pero no del conflicto, temía más volver a refugiarme en la costumbre hasta olvidar que alguna vez tuve preguntas. Escuché la llave en la cerradura. El sonido me atravesó como un campanazo. Javier entró con su bolsa de trabajo, dejó las llaves en el cuenco de la entrada, me miró con una mezcla de rutina y cansancio. Le ofrecí agua, dijo que sí con un gesto. Noté que su camisa tenía un hilo suelto en el puño y una parte de mí se detuvo en ese detalle, como si pudiera aprender del hilo una lección sobre remiendos a tiempo. Fui a la cocina a buscar el vaso. El teléfono sobre la mesa vibró otra vez. La pantalla se iluminó. No pensé en esconderlo ni en teatralizar nada. Caminé de vuelta con el vaso en la mano, lo dejé frente a él y me senté. Respiré hondo, lista para empezar. Javier alargó la mano para tomar el vaso, y en ese mismo gesto, sus ojos cayeron sobre la pantalla encendida. El sonido de la notificación había quedado flotando entre los dos, como una campanilla mal educada. Por un segundo todo fue inmóvil, la mesa, el vaso, la luz vertical de la pantalla con el nombre de quien escribía. Sentí con nitidez casi física, que el tiempo hacía un pliegue. Javier miró el teléfono y luego me miró a mí. No había enojo inmediato, ni palabras que estallaran. Había más bien un desconcierto que se parecía demasiado a la tristeza. Su mano, todavía cerca del vaso, tembló apenas. Tomó el móvil con movimientos lentos, como si temiera romper algo más que el vidrio. Yo no hice ademán de detenerlo. Una parte de mí sabía que ya no correspondían los reflejos de esconder, que cualquier gesto apresurado sería una falta contra lo poco claro que había logrado construir conmigo misma ese día. El desbloqueo fue un acto mecánico. Vi sus ojos pasar línea por línea, igual que en otros tiempos pasaron por menús de restaurantes, por mapas de ciudades, por listas de compras. Pero ahora cada palabra dibujaba una topografía distinta. Reconocí el mensaje de Marcos, el largo de la mañana, y el breve de la tarde que aún no había abierto, lo del viaje, el cuídate, la mención de los tiempos. Noté cómo el rostro de Javier cambiaba, no con un golpe sino con una serie de pequeñas mutaciones que lo alejaban milímetro a milímetro del hombre que esa mañana había salido de casa con su taza de café. Entonces el teléfono volvió a vibrar en sus manos. Una nueva notificación se desplegó sobre la conversación. El mismo nombre se encendió en la pantalla como una confirmación. Yo mordí el interior de mi mejilla, vieja costumbre, y sentí que la realidad se afirmaba, sin la cortesía de los rodeos. Javier se quedó quieto, leyendo. La habitación por un instante pareció reducirse al rectángulo de luz en el que cabía todo lo que por meses habíamos evitado nombrar.
Yo me enderecé en la silla. No iba a huir del cuadro. Había llegado el momento de decir, no para justificarme, sino para no volver a vivir a medias. Y aunque no abrí la boca todavía, supe que ya no podría revertirse el hecho más simple de todos. La verdad estaba ahí visible, con la claridad áspera de las cosas que dejaron de esconderse.